Hola, mi nombre es Carlos José Rodríguez Mantilla y el título de mi trabajo es Uso del glifosato en cultivos agrícolas ilícitos, impacto en la microbiota del suelo a medida que aumenta la tasa de aplicación, dirigido por la profesora Jenny Usan. El glifosato es uno de los agroquímicos más empleados a nivel mundial, y en Colombia su uso no solo se ha limitado para el control de malezas en cultivos agrícolas, sino que históricamente también se han empleado en los programas de fumigación aérea para la erradicación de cultivos de uso ilícito. Frente a esto, el propósito del trabajo fue realizar una revisión crítica de la literatura científica reciente sobre el uso del glifosato y sus diferentes efectos en los microorganismos de suelos agrícolas. Con base a esta información sobre los riesgos ambientales derivados del uso de este herbicida en cultivos lícitos, se busca predecir cuáles pueden ser las posibles consecuencias cuando se utilicen estas tasas de aplicación en cultivos de uso ilícito. El glifosato es el ingrediente activo en numerosas formulaciones de herbicidas comerciales. Este es aplicado a nivel foliar para eliminación post-emergente de malezas. Generalmente la principal variable que se considera al momento de asperjar el glifosato es la tasa de aplicación del producto, que en algunos artículos se menciona como la cantidad de herbicida por unidad de área de terreno o la cantidad de ingrediente activo en el suelo. El mecanismo de acción del herbicida es la inhibición de la enzima EPS-PS sintasa en la ruta del ácido chiquímico. Esta ruta es esencial para la biosíntesis de aminoácidos aromáticos y de metabolitos secundarios. Aunque la actividad biocida del glifosato está dirigida a plantas, hay evidencia de que esta ruta también está presente en algunas bacterias y hongos. Esto significa que dada la naturaleza no selectiva del glifosato, esto puede tener afectaciones en especies no objetivo que pueden ser sensibles a este compuesto. En los programas de fumigación aérea en Colombia se suelen realizar varios sobrevuelos desde aeronaves para eliminar cantidades de 10.64 litros por hectárea de glifosato con una mezcla de distintos ayudantes. Esto es un problema porque en los cultivos ilícitos se suele fumigar con glifosato a tasas mucho más altas de aquellas recomendadas por las tasas comerciales. Ante el posible riesgo de la reanudación de estos programas en Colombia, surge un debate acerca del cumplimiento del principio de precaución sobre los efectos que puede tener el glifosato tanto en la salud pública como en el hábitat local. Existen múltiples fuentes de contaminación con glifosato en el ambiente, principalmente atribuido a inadecuadas prácticas en el manejo de este herbicida. A raíz de esto, cantidades considerables de glifosato caen y penetran en el suelo en distintas fases del ciclo de cultivo. Una vez allí en el suelo, el glifosato puede sufrir tres procesos: la absorción, que es la adhesión a partículas; la mineralización, que es la degradación por microorganismos; o la lixiviación, que es el transporte de este herbicida a través del suelo mediado por el agua. En la literatura hay evidencia de dos vías de degradación de glifosato por microorganismos. La primera, que es la más común, involucra el clivaje del enlace CN por la enzima glifosato oxidorreductasa, liberando AMPA. Y la segunda es el clivaje del enlace CP por la enzima CP-liasa, que libera fosfato y sarcosina. La sarcosina luego puede ser disociada en glicina mediante la enzima sarcosina oxidasa. La microbiota del suelo es esencial en numerosos servicios ecosistémicos, y a raíz de esto se constituye como un indicador biológico esencial sobre la calidad del suelo. Para evaluar la respuesta de la microbiota frente a la exposición con glifosato, me enfoqué en evaluar su impacto a nivel estructural y funcional en estas comunidades, centrándome en estudios que miraran bacterias, hongos y omicetes. Frente al impacto del glifosato en la estructura de las comunidades, encontré que, por un lado, aunque los efectos perjudiciales del glifosato cuando se manejan distintas tasas de aplicación son contradictorios, en especial cuando se manejan tasas por debajo o iguales a las recomendadas en campo, sí hay una tendencia de que el impacto del glifosato es mayor al aumentar la tasa de aplicación. Y se hipotetiza que esto puede ser por los efectos toxicológicos directos del herbicida. Por otro lado, no hay información concluyente sobre el impacto notable del glifosato tras la aplicación repetitiva de este, tanto a corto como a largo plazo, ya que hay resultados que sugieren efectos transitorios, perjudiciales, mínimos o nulos. Frente a esto es posible mencionar tres cosas. La primera es que las diferencias en la sensibilidad de microorganismos frente al glifosato pueden conllevar a cambios en la composición o diversidad de estas comunidades, con efectos más pronunciados sobre algunos taxones en particular. Lo segundo es que los débiles o insignificantes patrones de respuesta frente al glifosato pueden ser por causa de la alta diversidad e interconexión en las comunidades microbianas, lo que los hace más resilientes a pequeñas perturbaciones. Y tercero, que
La aplicación crónica de glifosato puede inducir presiones de selección hacia especies tolerantes al herbicida. En este mismo subíndice hizo un énfasis en las implicaciones que puede tener el glifosato en los microbiomas asociados a las plantas. En términos generales encontré que las plantas expuestas a glifosato son más propensas a infecciones radiculares y asimismo su microbioma asociado puede tener afectaciones, tanto en la supresión de microorganismos benéficos como en la estimulación de microorganismos fitopatógenos u oportunistas. Al evaluar el impacto del glifosato en la funcionalidad de las comunidades, encontré que la influencia del herbicida en factores como la biomasa o la respiración microbiana no son del todo claros, ya que los resultados son inconsistentes. Esto también se vio al evaluar la aplicación de glifosato y su impacto en procesos ecosistémicos como la transformación del nitrógeno, donde los efectos son inconsistentes. Dado que el glifosato es el método principal para el control de malezas, esto ha exacerbado mecanismos de resistencia al glifosato tanto en plantas como en microorganismos, y esto a su vez indirectamente ha llevado a la evolución de mecanismos de resistencia frente a los antibióticos, ya que se ha visto que estos mecanismos que confieren tolerancia al glifosato también pueden conferir resistencia a los antibióticos en microorganismos de importancia clínica. Y esto es un problema porque hay un potencial riesgo de contaminación a lo largo de la cadena alimenticia, desde animales de granja que consumen plantas contaminadas hacia el hombre. Antes de iniciar esta monografía, con mi director iniciamos una propuesta experimental para evaluar la adición de lisinobacilos esféricos como agente de biorremediación en suelos agrícolas del Meta y regados con concentraciones de glifosato utilizadas en cultivos ilícitos. En diferentes artículos se ha visto que lisinobacilos esféricos tienen la capacidad de promover el crecimiento vegetal, mejorar nutricionalmente el suelo y de biodegradar glifosato. En un estudio que duraría 120 días, se utilizarían recipientes plásticos con tierra, empleando los tratamientos que están expuestos en la tabla 1 con la mezcla de cepas que está expuesta en la tabla 2. A lo largo del tiempo, sería la determinación en análisis de estos diferentes puntos, y los resultados esperados serían los siguientes. Aunque existe gran variabilidad entre los resultados obtenidos por las distintas investigaciones, lo que dificulta la obtención de conclusiones más precisas, es posible señalar algunas. Quizás la más importante es que el impacto adverso del glifosato puede ser mayor en las comunidades microbianas del suelo a medida que aumenta la tasa de aplicación. Un análisis global que se puede hacer de esto es que las implicaciones del herbicida están más allá de solo la inhibición de la enzima presente en la ruta del ácido chiquímico en plantas indeseadas, sino que puede tener repercusiones a una escala mucho mayor en distintos tipos de plantas y de microorganismos. Y por lo tanto, mi recomendación final es que se utilice este herbicida a las tasas estrictamente prescritas y que se limite su utilización en contextos agrícolas, generalizada en contextos agrícolas y no agrícolas. Muchas gracias.